Alguno de los expositores, que no voy a decir quién es, en algún almuerzo, tratando de explicarle a un extranjero sobre el contexto de Argentina y los cambios, dijo que para hacer negocios en la Argentina hay que estar acostumbrado a lo que es una montaña rusa, que uno no se tiene que asustar con la primera bajada, porque seguramente en algún momento va a recuperar, además de que generalmente es muy difícil bajarse de la montaña rusa andando. Y hoy vamos justamente a compartir con los panelistas que tenemos energía, tenemos minería, tenemos alimentos y tenemos tecnología, cuáles son los negocios del futuro, o sea, en qué estamos pensando cuando pensamos en una Argentina en crecimiento, una Argentina con nuevos horizontes, cuáles son los negocios que estamos imaginando, los nuevos negocios, que en cualquiera de las industrias que van a estar hoy representadas, y por supuesto que nosotros como anfitriones también estamos analizando cuál va a ser la evolución de nuestro negocio. Entonces hoy José nos va a ayudar, junto con los invitados, a poder recorrer esa visión de un futuro más allá del contexto actual. Así que los dejo en manos de José del Río y de nuestros invitados. Muchas gracias, Guillermo, y bienvenidos a todos en esta tarde. Todavía no estamos grabando, pero les agradecemos especialmente porque la jornada, con un paro, con todo lo que está pasando en la Argentina de hoy, es difícil llegar, pero creíamos que valía la pena hacerlo el día que estaba previsto, conforme a las agendas de los invitados y también conforme a esto que tiene que ver con mirar el futuro. Así que ahora sí, ponemos play y arrancamos con nuestra hora de management. El mundo cambió. El mapa global experimenta un profundo rebalanceo, tal vez el más importante desde la revolución industrial, y los países desarrollados que hasta ese momento dominaban la escena cederán su rol de motores del crecimiento a manos de otros emergentes. De ahí que el rol que ocupe la Argentina será clave. La Nación presenta Los negocios del futuro. Cómo innovar con la mira en el largo plazo. Bienvenidos a la segunda jornada de Management 2020. Bienvenidos a la hora del management. Y les damos la bienvenida a esta hora del management. Tenemos 4 invitados de lujo que nos acompañan aquí en plena redacción del Diario de la Nación. A mi izquierda está Sergio Kaufmann. Sergio es presidente de Accenture Argentina y también de la región Sudamérica Hispana. Bienvenido, Sergio. Para quienes no lo conocen, les cuento que hace 27 años trabaja en la compañía, se especializa en todo lo que es transformación, reingeniería, también planeamiento estratégico y sistemas. Y hoy el foco que él tiene en términos de investigación es todo lo que tiene que ver con valor agregado, ¿no? Como estrategia de largo plazo. Bienvenido nuevamente. Gracias. A su izquierda está Juan José Aranguren, que es desde 2003 el número 1 de Shell. Anunció que dentro de 3 meses abandona esa posición, pero no el mundo de la Argentina, no el mundo de las instituciones. Así que le damos la bienvenida a Juan Aranguren. Hola, José. Gracias por acompañarnos. Él arrancó también en 1977 como pasante en el rubro de tecnología y llegó a lo más alto de la compañía petrolera aquí en la Argentina. A su izquierda está Guillermo Caló. Guillermo es director ejecutivo de Barrick Argentina. Hace 10 años que está operando la mina Veladero. Bienvenido, Guillermo. Buenas tardes. Gracias por acompañarnos también en esta tarde. Trabajó en Argentina, en Uruguay, en Paraguay, en Chile. Bueno, hizo un posgrado también allá en Chile, en Adolfo Ibáñez, que es el clásico en términos de universidades. Y a su izquierda, en el extremo derecho, lo tenemos a Miguel Cosusoc. Gracias, Miguel, por acompañarnos. Miguel es la máxima autoridad hoy que tiene Unilever en el Cono Sur, digamos, es la máxima autoridad también en Latinoamérica. Trabajó en Reino Unido, en México, en Centroamérica. Y el foco, como decía Guillermo hace un rato, tiene como protagonistas a las industrias del futuro, ¿no? Cuando planeábamos cómo darle a Management 2020 entidad de cara al largo plazo, pensamos en servicios de alto valor agregado, pensamos en petróleo, pensamos en minería y pensamos
en alimentos. Así que la primera pregunta va para vos, Sergio, y tiene que ver justamente con esto. ¿Cuáles son las oportunidades que tiene hoy la Argentina en términos de servicios de alto valor agregado? Primero, brevemente, te cuento la diferencia entre lo que era servicios hace 20 años o 10 años. Todos vimos los call centers, que eso es mi definición por opuesto a lo que no es un servicio de alto valor agregado, que es más táctico, por un tema puramente de costos, poca formación de la gente, o no es el centro de la formación de la gente. En servicios de alto valor, el talento es el centro del negocio. Y un ejemplo, para ponerlo tangible, es, por ejemplo, un especialista en finanzas que lo que hace es la contabilidad de joint ventures petroleros en Asia o Estados Unidos, que es algo que ocurre hoy en la Argentina. Entonces está totalmente diferenciado, no compite por costo directamente con India y Filipinas, que son los lugares tradicionales, y sí se diferencia con las fortalezas argentinas, de talento que conocemos todos, de flexibilidad, del uso horario, que es muy complicado desde India, etcétera, etcétera. O sea, no es focalizarse en el costo, sino en el valor. Eso ocurre en las áreas de recursos humanos, contabilidad, como dije, tecnología, etcétera, etcétera. Ahora, lo importante para medirlo en tamaño del fenómeno que pasa en la Argentina con esto, hoy en día hay 120.000 personas que exportan servicios de alto valor. ¿Sí? Esos son aproximadamente 6.000 millones de dólares por año de puro valor agregado, no hay importaciones asociadas con eso. Y para ponerlo, que llegan, digamos, hoy que faltan dólares, son dólares que ingresan a la economía local. Al Banco Central ingresan unos 6.000 millones de dólares. Ahora, en términos que todos conocemos, como pueden ser de soja, son 17 millones de toneladas de soja, un tercio de la cosecha de soja de 50 millones, con lo cual estamos hablando de algo grande, y aparte que el talento queda, se acumula, no se gasta el talento, al contrario, tener gente haciendo esto, al ecosistema de talento de la Argentina lo nutre con tipos con experiencia global, que se forman, que son innovadores, con lo cual tiene una reverberancia muy positiva sobre el resto. Juanjo, cuando vamos al tema de la energía y cuando vemos la oportunidad, puede ser, por un lado, lo que pasó, pero sobre todo lo que viene. ¿Cuál es el potencial que tiene la energía en Argentina? Bueno, primero hay que decir de dónde estamos hoy. Hoy tenemos que la energía es uno de los problemas críticos para poder asegurar el desarrollo económico de nuestro país. La energía atraviesa todos los sectores de la actividad económica, por lo tanto, no poder asegurar energía a precios disponibles y a precios razonables, obviamente va a afectar al desarrollo de la Argentina. Esa es la mala noticia, que hoy estamos importando prácticamente el 12% de la energía primaria que necesitamos, por el momento o este año a precios que son menores que los del año anterior por el colapso de los precios internacionales, pero la buena noticia es que el país tiene recursos disponibles, tanto fósiles como no fósiles, para poder absorber esa demanda adicional y más aún tener recursos para poder exportar y lograr atraer divisas al país, que más que la necesitamos para resolver los problemas macroeconómicos. El tema es que tenemos que darle un marco regulatorio de estabilidad fiscal, seguridad jurídica, que ha estado ausente en los últimos años y por lo tanto en eso tenemos que empeñarnos. Pero creo que el sector energético en los próximos 35 años va a ser crítico para poder desarrollar la economía de nuestro país. Guillermo, ¿hay paralelo entre lo que ocurre en el sector minero con el petróleo? Digo, ustedes hace 10 años están operando la mina Veladero en San Juan, también tenés a cargo el proyecto Pascualama como la parte argentina. Mira, Argentina tiene un potencial enorme geológico y particularmente en la zona cordillerana, que hoy son economías que necesitan un desarrollo significativo. Tiene mucho potencial. La ventaja que tiene la minería también es que es un importante aportador de divisas al país, tanto en la etapa de construcción, donde vos tenés mucho capital intensivo, son proyectos de mucha inversión, y después mucha exportación, o sea, genera un balance comercial positivo, minero, para el país, por lo tanto ingreso de divisas genuinas. Y muy fácil de comparar es yendo a Chile. Chile compartimos la misma cordillera. Chile en el 2013, donde ya los commodities estaban deprimidos, exportó 43.000 millones de dólares, nosotros exportamos 4.100 millones, por tanto el potencial de crecimiento que tenemos es enorme. Perú exportó 23.000 millones. Chile representa el 57% de sus exportaciones, para nosotros el 5% de las exportaciones. A Chile representa un 12% de su PBI, nosotros menos del 1% del PBI. O sea, hay un espacio enorme para desarrollar la actividad, y eso requiere energía, requiere infraestructura en las zonas, en las economías regionales donde hoy no hay, y lugares donde no tienen otra alternativa que la minería. O sea, la agricultura es muy escasa por falta de agua, por zonas muy rocosas. Por lo tanto, es una oportunidad enorme para el país para desarrollar las economías y para generar ingresos genuinos de divisas al país. Miguel, cuando hablamos de alimentos siempre se habla del potencial, ¿no?
y recuerdo cuando vino Paul Polman, el presidente global de la compañía, que dijo, nos vamos a enfocar en esos alimentos y en que esos alimentos sean sustentables. ¿Hacia dónde va la estrategia y cuál es el rol que tiene concretamente la Argentina? Bueno, sí, el mundo se va moviendo más y más hacia negocios que sean sustentables. Cuando hablamos de sustentabilidad hablamos principalmente de varios factores. Obviamente el medio ambiente, el cambio climático es un factor muy, pero muy importante, la escasez de agua y el mejor uso de ella, pero también los temas inherentes a los seres humanos, principalmente la erradicación de la pobreza y la equidad. En estos, pensando como un único sistema, el sistema económico que abastezca todos estos elementos, es el enfoque que hace la compañía. Si vamos a poner a Argentina en este contexto, está en una situación bastante privilegiada. Dos de las economías emergentes más importantes que tienen 40% de la población, como son China y la India, tienen 15% de tierras cultivables. Argentina es uno de los 5 países con mayor cantidad de tierras cultivables. Obviamente no hay que ser un gran físico nuclear para darse cuenta del gran potencial que tiene Argentina pensando hacia el futuro. Ahora, la clave va a estar, como mencionaron colegas míos, en la necesidad de tener la energía adecuada, en el cuidado del medio ambiente y también la inclusión de todos los actores de las comunidades en las cuales nosotros operamos. Los alimentos es una de las áreas en las cuales nosotros trabajamos, pero también trabajamos con otras áreas de la industria de consumo masivo, que también dependen bastante de productos de la tierra, como el aceite de palma, la soja, el aceite de soja, los vegetales en Mendoza. Tú hablabas de los vegetales en Mendoza. Nosotros tenemos programas de riego por goteo. En Mendoza aumenta claramente la capacidad de producción de estos cultivadores de vegetales para nosotros y a la vez reduce el uso de agua. Bueno, este tipo de sistemas económicos lo vamos a ir viendo más y más y más, tratando de que el sello de sustentable lo tenga en todo lo que estemos haciendo. Sergio, hablabas hace un rato del tema de las exportaciones de alto valor agregado y tal vez en tu industria particularmente pesan los recursos humanos más que en otros sectores. ¿Cómo está preparada la Argentina en términos de recursos humanos para estas exportaciones que vos planteabas? De forma diversa, o sea, tenés áreas donde si querés crecer conseguís el talento y áreas que no, y ahora te diferencio. Claramente las áreas contables, las áreas legales, conseguís buena dotación de gente, ahí el ecosistema público y privado de universidades creo que funciona bien, donde conseguís el talento, conseguís con un poquito de dificultad, pero seguís consiguiendo gente bilingüe o trilingüe, que hace falta en muchos casos para Europa. Hay carreras complicadas, claramente lo que son carreras duras, ingeniería y todo lo relativo a sistemas son más complicadas. O sea, por algún motivo hay menos gente que accede a la carrera y menos gente que egresa, y para crecer, que coincido con el punto del potencial en los servicios. Argentina tiene el 2% del mercado mundial de exportación de servicios. Cada punto porcentual de share son 60.000 puestos de trabajo de alto sueldo y valor. Y estamos recién en el principio de la curva de crecimiento de esto. Con lo cual, definitivamente hay que trabajar con las universidades para formar gente para esto, si no va a haber una crisis por falta de disponibilidad de talento. Juanjo, cuando uno mira el sector petrolero, ¿no? Se vienen publicando infinidad de noticias, algunas que tienen como protagonista Vaca Muerta, otras que tienen como protagonista el sector eléctrico con las falencias que hoy se están produciendo en términos de sistema. ¿Cuánto falta para que ese potencial sea de una vez por todas una realidad? Hablando de Vaca Muerta concretamente. Bueno, va a depender de lo que decidamos en las próximas elecciones probablemente. Cambiaste de traje. Cambiaste de traje. Para definir qué es lo que puede pasar, pero la realidad es que, como decía antes, simplemente hablando de petróleo, un ejemplo de si se puede o no se puede hacer. El año que la Argentina produjo la mayor cantidad de petróleo fue el año 1998. 850.000 barriles por día para una capacidad instalada de refinación de 570.000. Exportábamos 300.000 casi. Ese año, lamentablemente, el precio del crudo en el mercado internacional era $12 por barril, o sea, no era el mejor año para producir mucho. Enero de este año, Argentina pasó de 850.000, tantos años después, unos 17 años después, a 550.000, con lo cual apenas tenemos la cantidad de crudo necesario para alimentar nuestras refinerías. Un país parecido, a quien le ganamos normalmente en fútbol, que es Brasil, en el año 98 producía 680.000 barriles, o sea, casi 20% menos que nosotros. En enero, con todos los problemas de Brasil que uno puede hablar hoy, terminó cerrando con 2.661.000 barriles por día de petróleo, de los cuales, en un yacimiento único que es Presal, que está en costa afuera,
aproximadamente ya produjo 700.000 barriles. O sea, si ellos lo pudieron hacer, nosotros que tenemos los recursos también podemos hacerlo. Y esto es solamente petróleo. Encima de eso tenemos gas, encima de eso tenemos capacidad eólica en una región como la Patagonia, que tiene vientos de 8 metros por segundo promedio, irradiación solar, capacidad de generación hidroeléctrica. O sea, tenemos los recursos, tenemos que ser inteligentes para poder transformar esos recursos en reservas. Guillermo, hablando de la interacción entre lo público y privado, ¿no? Recién cuantificabas de alguna manera el potencial de la minería, pero ¿cuánto pesa el no tener una política a largo plazo en el sector? Mira, hay varios factores, igual no es solo el tema de política, porque hay una normativa nacional que es buena, el tema que los recursos naturales son provinciales, entonces difiere mucho por provincia de cómo se aborda el tema minero. Incluso si uno ve, recientemente Fraser Institute sacó un ranking de los lugares amigables para la inversión minera, y en el caso de Argentina lo tuvo que dividir por provincia porque difiere bastante. Salta y San Juan, por ejemplo, están por encima de Perú. La grieta, en este caso, pero de la provincia. Y en el caso de, por ejemplo, Mendoza, está por debajo de Venezuela. O sea, del mismo país con atracción distinta hacia la minería. De afuera nos ven como un solo país, entonces a veces es más complicado explicarlo, pero evidentemente tenés distintos perfiles dentro del mismo país. Ese es un factor. Después el otro factor es, como país nosotros competimos con otros países en la atracción del capital. O sea, por más que tengamos el potencial geológico, si no somos atractivos para atraer la inversión minera, se van a ir a Chile, se van a Perú, a Colombia, donde sea. Y en eso tenemos que mirar cómo nos comparamos con ellos. Hay temas, por ejemplo, como el tema impositivo, donde nosotros grabamos los ingresos brutos de las compañías, y en cambio en Chile y en Perú, Estados Unidos, Canadá, graban las utilidades. Entonces, en momentos donde el commodity está con precios más bajos, la carga impositiva de Argentina es muy superior a la de esos países. Ese tipo de cosas, de ajustes, creo que ayudan mucho a que podamos traer el capital. Y el otro punto importante, que también lo mencionó recién, el tema de los recursos humanos. En Argentina no somos un país tradicionalmente minero, no tenemos carreras, mucha gente metiéndose en carreras mineras, y el otro aspecto es que no tenemos las especialidades que por ahí desarrollaron en otros países. Dentro de la minería hay muchas especialidades, nosotros tenemos carreras más bien genéricas, y eso es un tema que hay que abordar también por el potencial que tenemos como país. Miguel, hablando de consumo y viendo un poco el Global Consumer Pulse Research Study que hace Accenture, hay varios datos respecto de lo que cambió en los últimos 10 años y también de lo que viene, ¿no? Porque se habla de una mayor infidelidad por parte de los consumidores, de un mayor uso de las redes y de la tecnología, y de hecho que estas herramientas ya son como un must por parte de los consumidores. ¿Cuán infiel está el consumidor hoy y cuál es la proyección que hacen en estos negocios del futuro? Bueno, el marido es el último en darse cuenta, así que no te podía decir. En realidad la lealtad o no lealtad de marcas tiene más que ver con la creación de la marca y cuán se acerca a la necesidad del consumidor. Tiene que ver con eso. Es un consumidor mucho más dinámico, es un consumidor más sofisticado a través de la interacción en las redes sociales, pero también la participación en el mercado. Yo diría que desde el año 2002 el consumidor argentino tuvo un cambio rotundo, donde se transformó, las amas de casa se acuerdan en capitanas del hogar, y hemos visto esa sofisticación que se ha ido extendiendo. Con la suma de las redes sociales y el poder interactuar y reclamar como consumidor lo que necesitan, obviamente nos pone en un desafío mucho más importante. Pensemos que la ciencia del marketing es aquella que trató de convencer a la gente qué es lo que va a necesitar antes que sepa que lo necesita. Y antes, cuando la comunicación por interrupción, que tenía alguien sentado, o la familia sentada viendo un televisor, y encima no había control remoto, así no podían pararse a cambiar todos los canales, los tenía cautivos. Eso fue cambiando, de golpe aparecieron el control remoto, maldito control remoto, lo que nos obligó a hacer lo mismo, pero más canales. Ahora donde tenemos pantallas multimedia y donde es mucho más activo y dinámico, es como cambiar de lugar. Cuando alguien va sentado en un auto en el asiento del acompañante, va viendo lo que está pasando y va leyendo los carteles. Cuando uno va manejando, cambia la actitud. Y eso es lo que nos pasa con los consumidores, que van evolucionando y van entrando en ese ritmo. Y en ese lugar estamos nosotros. Todavía te voy a decir que estamos aprendiendo de cómo se hace esto. Si bien la inversión en el mundo digital ha aumentado exponencialmente en los últimos años, no te diría que todavía es un lugar en el que somos los maestros y podemos manejarlo. Y no creo que nadie pueda decirlo. Lo que sí es cierto es que va a ser bastante más difícil
mantener esa vía de comunicación, entendiendo y comunicándonos con los consumidores. Pero en realidad es un desafío muy, pero muy interesante, que sumado a los otros que suma el mundo hoy, como la sustentabilidad, le da un poder fantástico y realmente es una nueva revolución industrial para nosotros. Sergio, cuando vemos esta revolución de servicios, también parafraseando en este caso a Miguel, uno ve que hay otros países que toman medidas concretas por ahí para incentivar el rubro en el cual ustedes se desempeñan. ¿Cómo estamos en ese sentido y qué países estudian ustedes para ver esa proyección? Las referencias mundiales en esto, el volumen está en India y Filipinas, básicamente. Fuera de India y Filipinas, Argentina es un jugador de primerísimo nivel, en segmentos distintos. India y Filipinas más en lo transaccional, call centers, programación en tecnología. Argentina tratando de diferenciarse y creo que logrando diferenciarse por calidad, por valor agregado, etcétera, etcétera. Aquí creo que el tema fundamental es talento. O sea, cuando uno se posiciona en el segmento de talento, el costo es importante, pero es una variable secundaria. Entonces, la disponibilidad de ese talento, me adhiero al tema de ingenieros, etcétera, etcétera, es lo que va a condicionar la evolución futura, ¿sí? No hay otra variable tan significativa como esa. Juanjo, hablando de ingenieros, y tal es tu profesión, cuando buscabas recursos humanos para la industria en la cual vos estás, y sobre todo cuando proyectás esto en términos de política pública, ¿cómo está hoy la Argentina preparada, tanto a nivel recursos humanos como a nivel potencial? Está muy capacitada para ello, o sea, no tenemos problemas de talento, es decir, en tanto las universidades estatales como las privadas existe suficiente cantidad de talento disponible para el nivel de requerimiento que tenemos hoy en la industria. La verdad también tendría que decir que nuestro país tendría probablemente que estar impulsando más ciencias duras o carreras como ingeniería que tal vez las que están vinculadas con las ciencias sociales en función de un requerimiento futuro que el país necesita. En función de eso, hoy la oferta alcanza para satisfacer la demanda. En la década del 90 que hubo mayor demanda en la actividad también y luego se exportó talento. De hecho, la empresa que yo presido tiene 43 argentinos trabajando en el exterior y ningún extranjero trabajando en la Argentina. O sea, el talento argentino, al menos en lo que es el rubro de energía, es de alto nivel de capacidad y es muy bien recibido en el resto del mundo. Por lo tanto, creo que tenemos los elementos como para poder alimentar un mayor desarrollo de nuestro país. Guillermo, cuando uno se mete en el sector minero puntualmente y cuando ves los números, para el que no es especialista realmente sorprenden. Me gustaría que cuantifiques de alguna manera con cuánto tiempo de antelación se define un proyecto y de cuánta plata hablamos, porque tal vez ese es otro diferencial junto con el petrolero de la minería. Sí, el ciclo minero es un ciclo largo, o sea, hay un periodo de exploración, empieza con la prospección y la exploración, que eso es similar a la energía. Después hay un periodo donde se hace la factibilidad tanto técnica como económica. Después entra un periodo de construcción, operación y finalmente el cierre. Para que un yacimiento pase de la exploración a la operación puede pasar entre 10 y 15 años, o sea, es un periodo largo. No todos los yacimientos se convierten en operaciones porque después la factibilidad técnica no está o la factibilidad económica no está. O sea, puede haber una cantidad de reservas, pero no es económicamente viable explotarlas. Entonces los periodos son muy largos, hay una inversión muy grande al principio, antes de entrar en operación, y después tienes un ciclo de operación que varía, depende del yacimiento, pero puede estar 20, 25 años donde uno lo opera y continúa invirtiendo. Te voy a dar el caso particular de Veladero, que hoy ese tipo de yacimientos prácticamente ya no hay con esos niveles de inversión tan bajos, te diría. Veladero costó en el orden de los 540 millones de dólares la inversión. Eso fue construido entre 2003 y entró en operación en octubre del 2005 y todavía tiene reservas por 4.7 millones de onzas de oro. El año pasado produjimos 722.000 onzas de oro, casi 1.5 millones de plata, y igual tuvimos que invertir durante el año, solo el año 2014, 250 millones de dólares en expansiones, en equipamiento nuevo. O sea, hay mucha inversión al inicio y lo que se llama sustaining capital durante la vida del yacimiento hay que estar invirtiendo constantemente, expandiendo, cambiando equipamiento. O sea, es mucho capital que ingresa al país y después cuando uno opera también está trayendo justamente las divisas para pagar los costos de la operación. Ustedes escuchan de minería y parece muy lejana, ¿no? Pero hay un dato
particular que llama la atención y que tiene como protagonista dónde se vende hoy el oro, por ejemplo, que se consume. Suena lejano, la mina, las mega inversiones, todo, pero en definitiva todo termina en la joyería para la dama. Bueno, sí, justamente el año pasado, casi 55% terminó en joyería, y fundamentalmente los países que más compran y demandan son India y China, donde ha crecido mucho las clases medias, las poblaciones rurales pasaron a ser poblaciones de ciudades, por lo tanto demandan eso. Y no hubo cambios, digo. No hubo grandes cambios, sí creció la demanda. China produce mucho oro también, pero demanda mucho oro. Después tenés casi un 30-35% que va a reserva de valor privados, a los ETFs, estos que se han creado hace unos años, y las personas que compran barras y monedas. Un porcentaje cercano al 10% que va a tecnología, porque es un conductor muy bueno, no es corrosivo, o sea, se usa para tecnología, de alta tecnología, la NASA lo usa, los celulares ahí. Y hay un porcentaje que se usa en medicina también. Cuando hablamos de China, puntualmente bastan algunos números macroeconómicos, ¿no? 261% se expandió la economía china, tomando desde 2001 a esta parte, y la proyección, acá Miguel, te sumo en la charla, habla de un cambio, tanto en términos de demanda como de estándar de vida de la población mundial, que se calcula para 2020 va a haber mejorado cerca del doble en los mercados emergentes, o sea, se va a extender la vida. Nos veremos hoy en La Nación, salía un artículo que hablaba de los adolescentes mayores de 60, pero también hay economías desarrolladas donde la población y el estándar de vida de la población va a crecer un 30%. Ahí está el foco de los alimentos, las nuevas demandas y nuevos mercados. Sí, en realidad el foco está en cómo hacemos para abastecer esa mejora en la calidad de vida. Si las proyecciones lineales van en esa dirección, pero en realidad no tenemos esos recursos. Entonces, vuelvo al tema de sustentabilidad. Si no logramos tener cultivos sustentables, si no logramos proteger el agua, reducir el consumo de agua, mejorar las condiciones climáticas, realmente toda esa proyección va a ser muy, pero muy difícil de alcanzar. Y el gran dilema es que entonces no le permitimos al mundo en desarrollo que se desarrolle, o cómo hacemos que el mundo desarrollado se desarrolle. Es muy, pero muy complejo. Por eso el tema de sustentabilidad es tan, pero tan vital. Es decir, durante muchísimos años trabajamos y vivimos pensando que los recursos no se acababan nunca. Bueno, de hecho, sí, comienzan a acabarse. Hoy por hoy, ya mientras estamos hablando, hay muchas poblaciones del mundo que no tienen agua. Muchas, ya en forma sistémica. Y si vemos a informaciones recientes, bueno, San Pablo está viviendo en este momento una situación muy grave con respecto a reservas de agua. Hay restricciones de agua mientras teníamos nosotros la provincia de Córdoba bajo el agua. Este tipo de fenómenos se siguen repitiendo. El rol de todos nosotros y también las grandes corporaciones es trabajar conjuntamente para que esto no suceda. Garantizar que ese mundo mejor donde, número uno, creo que como objetivo debemos tener la eliminación de la pobreza, en lo cual hemos fracasado en los últimos 50 años, sea el primer paso, la equidad sea el segundo, y dejarle un planeta para las generaciones venideras y no vivir en este sistema de inequidad que tenemos porque no podemos obtener los recursos que necesitamos. Así que totalmente de acuerdo con los números que tirás, todavía no tenemos las metas claras de qué es lo que tenemos que hacer. Ya nos dimos cuenta que los gobiernos no pueden solos, sino que esto ya es un problema de todos nosotros y la contribución, porque la solución está. Recién hablabas de fuentes sustentables de energía. Hay muchísimo para hacer ahí, pero realmente lo que se está haciendo todavía es muy, pero muy poco. Así que creo que el futuro comienza hoy. Recuerden que ustedes pueden preguntar por escrito, nos van a acercar los cupones. Siempre suma saber qué quieren preguntar. A mí me parece muy rico también saber qué es lo que ustedes quieren conocer de nuestros invitados, pero yendo un poco a los números de la tecnología también, Sergio, y leyendo varios de los papers que ustedes han preparado, hay una economía del nosotros, ¿no? Empiezan a hablar de la economía del individuo, la economía del nosotros, y dicen que se debe pensar y actuar distinto para seguir evolucionando en el mercado. De hecho, 62% de las empresas están hablando que ya están invirtiendo en tecnologías digitales y lo ven como una tendencia que llegó para quedarse. Sí, más que es una tendencia, es un hoy, digamos. Hoy todos nosotros, hace poco veía un estudio que hicimos, que es lo que más ve una persona durante el día, y más veces, es la pantalla de su teléfono celular. De hecho, el lugar más preciado de la pantalla del teléfono celular, lo hablaba hoy, es el lock screen, que uno lo ve todo el tiempo y desbloquea, digamos. Con lo cual,
ya está dentro, ¿sí? En los lugares más insólitos. Veía también el estudio de los 3 lugares típicos donde se ve, o los 2 lugares más típicos donde se ve, el transporte público, automáticamente la gente mira el celular, y en el ascensor. O sea, empieza a ser una cosa que invade todos los espacios. Más de ustedes habrá tenido una discusión en una mesa porque estaba todo el mundo mirando los celulares teniendo las caras adelante. Pero es una tendencia que no tiene mucho sentido resistirse, es entender cómo eso desde el punto de vista de los negocios vale, ¿sí? Ese cuadradito de 10x5 del celular como espacio corporativo vale un montón, todavía inexplotado, hay zonas totalmente inexplotadas, y en nuestra vida personal, digamos, cada vez más somos digitales, todo, ya no se discute comprar por internet, etcétera. ¿Cómo logramos transformar eso en mejor calidad de vida para la gente y mejores resultados para las empresas? Todavía está a mitad de camino. Hay casos muy exitosos y hay mucha tela para cortar. Bueno, de hecho, esta charla la van a poder ver a través de mobile en lanación.com. Juanjo, yendo un poco a los desafíos que te deja, digamos, esta charla se da en el marco de un punto de inflexión en tu carrera y en el marco de una historia que dejas en Shell, pero también de un futuro que querés construir. Yendo a la realidad y las cuentas pendientes que te quedaron como CEO de Shell, ¿cuáles fueron? Bueno, tal vez lograr comunicar mejor la necesidad de que muchas veces es necesario privilegiar lo correcto por sobre lo conveniente y tratar de convencer a más gente de que es muy difícil caminar hacia adelante agachando la cabeza. Frase de Martin Luther King, ¿no? Sí, una modificación, la adapté para que tenga algo de creatividad de parte mía. Pero lo que quiero decir con esto, y que en la compañía pasa a ser como una especie de mantra, los efectos de lograr que todos tenemos algo que colaborar en el desarrollo de nuestra sociedad. Los ingleses llaman muy bien al funcionario público public servant, ¿no? El servidor público, y no por estar con el traje de un funcionario pasa a ser una autoridad. Todos tenemos una responsabilidad y cada cual tenemos que respetar nuestro valor. También un rol importante del sector empresario es tratar de educar a los comunicadores con la sociedad o con la población, que son justamente muchas veces los periodistas, los formadores de opinión, porque si uno se calla, si uno deja para sí o agacha la cabeza o esconde la cabeza, no comunicando lo que cree que es bueno para el desarrollo de un determinado sector, va a ser difícil cambiarlo. Entonces, especialmente cuando teníamos momentos críticos en nuestra relación con el gobierno, creo que había que hacer 3 cosas: comunicar, comunicar y comunicar. Y eso es una lección aprendida en donde a lo mejor yo considero que podíamos haber hecho un poco más. ¿Y ahí te sentiste solo a veces? Yo no particularmente. Uno puede decir que a lo mejor si hubiese habido más gente que estaba en condiciones de en ese momento darse cuenta de que algunas cosas no eran lo correcto, tal vez hubiesen saltado etapas mucho más rápidas y a lo mejor no hubiésemos necesitado 10 años, 12 años para darnos cuenta que tenemos que cambiar una política energética. Creo que durante los últimos años nos pasó como sociedad algo que pasó en los 90. En los 90 nos enamoramos de una convertibilidad, en este caso de una moneda, todos, los argentinos, y después no supimos salir. En el caso específico de la última década nos hemos enamorado, y todavía estamos, especialmente en el sector eléctrico, enamorados de otra convertibilidad, la energética, en donde tenemos precios que están totalmente descalzados y descolocados o dislocados de los precios internacionales. Eso tiene que resolverse. Si no se resuelve, va a ser difícil poder desarrollar la economía de nuestro país. Guillermo, yendo a la minería y al posicionamiento que tiene la minería, muchas veces se ve la imagen del sector como una cuenta pendiente. ¿Crees que es algo que hay que revertir en el largo plazo y a qué justificás esa mala imagen que hoy tiene el sector? Sin duda, digamos, creo que perdimos la comunicación hace como 10 años, digamos, las compañías nos concentramos mucho en dónde estábamos operando, digamos, nuestro foco eran las comunidades locales o los gobiernos locales, y no atendimos la comunicación de Buenos Aires, donde se genera la mayor, y donde hay menos interés o menos afecto, digamos, respecto de la actividad minera, que está en muchos casos a 1000 kilómetros. Esa sí la perdimos en su momento, se está intentando revertir, intentando humanizar más a las compañías, digamos, sin ir más lejos, en la nuestra tenemos más de 4000 personas, que son 4000 familias que trabajan de esto, de todas las especialidades, y creo que uno de los factores, tratando de analizar por qué nos pasó eso, la actividad minera también pasó por un cambio, digamos, en el management importante también en los últimos 10 años. Si uno se sentaba
en una reunión de directores hace 10 años, las discusiones eran todas técnicas, o sea, eran cuestiones de los camiones, de las palas, y hoy uno se sienta en una reunión de directorio y lo que menos se habla son cuestiones técnicas, se hablan de cuestiones legales, comunitarias, regulatorias, se hablan de un montón de otras cosas que antes no se hablaban. Entonces el perfil del manager es distinto, o sea, uno tiene que estar preparado y pensando en otra actividad distinta. Y eso, digamos, en ese crisis, ese cambio de management, se perdió esa comunicación y ese contacto con el público, particularmente en las grandes ciudades. Miguel, cuando hablábamos de alimentos y el potencial de los alimentos, cuantificaste en gran parte el rol que tiene Argentina. Me interesa saber con quién competimos hoy a nivel mundial en términos de ser el gran granero del mundo como supimos ser. Hay varios, obviamente Brasil es un gran competidor nuestro en ese lugar, y después tenés del lado del este europeo también tenemos competidores, pero realmente la posición de Argentina es única por varios aspectos. Primero, por la situación climática. Segundo, la situación de desarrollo tecnológico de la Argentina en términos de capacidad de producción. Y después la facilidad de conexión con los mercados. O sea, a todas luces, realmente somos unas 5 principales economías con potencial de abastecimiento global. ¿Y hacen falta incentivos hoy en el sector que en otros países se estén dando? Con que hubieran desincentivos estaría suficiente. Yo soy un defensor del libre comercio y yo creo que las cosas se van acomodando. En realidad, sí, la actividad privada y pública van de la mano, tienen que ir acompañadas. Lo que necesitamos desde la actividad pública es principalmente la creación de políticas consistentes como para poder planear en el mediano y largo plazo. Yo estuve 10 años fuera de la Argentina y cuando volví lo que más me impresionó fue la industria agropecuaria argentina, a qué velocidad se habían adaptado, y el pequeño productor que rápidamente cambia de un cultivo al otro, y si hay que vaciar y poner vacas lo hace en horas casi, y lo bien conectado que está con lo que pasa en los mercados mundiales. O sea, tenemos una situación única. El campo ha hecho un desarrollo que creo que la industria no lo ha hecho a la misma velocidad. Sería un error no aprovecharlo. Sergio, hablaste de las ventajas, ¿no?, que tiene Argentina en términos de exportación. ¿Cuáles son las desventajas que hay que trabajar hoy para mirar este largo plazo? Yo creo que más que desventajas diría riesgos. O sea, la ola tecnológica de digital está muy acelerada. Hoy en día Argentina necesita acelerar la formación de empresas y conocimientos con la ola digital, con el marketing digital, etcétera, etcétera, en las cuales estamos haciendo los primeros pasos. Uno mira las economías centrales y hay muchas cosas comparativamente por hacer. Se pueden hacer, comparto lo del campo. El campo se adapta a la tecnología muy rápido. El argentino se adapta a la tecnología muy rápido. Creo que está la oportunidad para hacer un salto cualitativo en todo esto muy acelerado. Hablas de Internet de las cosas, hablas de seguir creciendo en la nube, de redes sociales, un poco de la conjunción de todo eso. Sí, y todo lo que es ser entrepreneur, ¿sí?, y generar las tecnologías nuevas. Necesitas también un mercado de capitales, necesitas una serie de cosas que hay que dar pasos para adelante para que eso se genere y potencie. Juanjo, cuando vemos el potencial de Argentina, hablabas hace un rato de Vaca Muerta, cuantificamos también las inversiones que pueden venir. ¿Sos optimista respecto del mediano y largo plazo? Totalmente, sí, porque es casi como una necesidad que tenemos. Es decir, hoy estamos, como decía al principio, importando 12% de la energía primaria que tenemos, y eso está causando hoy una contribución al déficit público del orden de 4 puntos del PBI, energía solamente, sobre un déficit del orden del 6. Y estamos beneficiados este año a partir de un colapso en los precios internacionales que nos permitirá un ahorro de aproximadamente 2.000 millones de dólares. Eso no es sostenible cuando tenemos el nivel de reservas que tenemos. Pero también quiero decir que, para no estar solamente hablando de futuro, que nosotros tenemos que resolver un problema serio que tenemos en la Argentina hoy, que es la inflación. Si nosotros no resolvemos, si no logramos las próximas administraciones que vengan en reducir los niveles de inflación a valores de un país normal, que es menos del 5%, y no volvemos a restablecer una sola moneda y no varias monedas, o sea, un solo valor en comparación con el dólar, va a ser difícil de poder atraer las inversiones en todos los sectores que estamos hablando acá, que le permitan a la Argentina desarrollarse. O sea, eso es tarea fundamental, recuperar el valor de una moneda, para lo cual tenemos que reducir los índices de inflación, que no es una sola política, es un conjunto de políticas
que en definitiva van a permitir recuperar la confianza perdida. El capital tiene que ser atraído. Si no recuperamos esa confianza, no vamos a poder desarrollar el sector hidrocarburífero, el sector minero y otros sectores de la actividad económica. Guillermo, hablando de capital atraído, me acuerdo cuando se publicaba todo lo vinculado con Vale, con el potencial de Vale, que finalmente no se llevó adelante. ¿Vos sí sos optimista también junto con Juanjo respecto a la minería en el largo plazo? Definitivamente, sí. Digamos, el potencial geológico está, eso definitivamente el capital lo va a buscar en algún minuto y la actividad minera también. Tenemos que tener las condiciones adecuadas macroeconómicas internas y externas, ¿no? El precio de los commodities, porque hoy las compañías mineras en sí tienen menos flujo de caja por el valor de los commodities, pero en el contexto adecuado que va a volver, porque son ciclos estos, tenemos un potencial tremendo que lo tenemos que aprovechar. Y yo soy optimista por definición, así que sí, estoy convencido que vamos a terminar siendo un país fuerte en minero. Miguel, ustedes compiten en múltiples categorías y también en distintos sectores. ¿Cuáles son los que hoy evalúan que son los de largo plazo en términos de consumo y también cuáles son las categorías que tienen más potencial? No, es difícil contestar, porque en realidad en consumo masivo uno va acompañando el desarrollo de cada uno de los consumidores. Si el mejor negocio para una compañía de consumo masivo es el desarrollo del país, la mejora de la calidad de vida de las personas, porque tienen más para consumir y se genera un ciclo virtuoso. No puedo elegir una, la verdad es muy difícil. Cuando vemos el potencial que tenemos para seguir creciendo en un mercado como el argentino es enorme. Cuando vemos los consumos per cápita que tenemos en varias de las categorías, en comparación con lugares más desarrollados, es muy, pero muy grande. Una característica que tiene el CEO global de Unilever es que se suele reunir, ¿no?, con las amas de casa de los distintos países donde se desenvuelve y ahí aparecen grandes oportunidades también. La verdad que lo decís, sí. Siempre pasa una... Sí, nos reunimos en casas de amas de casa y él habla español, así cuando viene a Latinoamérica se comunica bastante bien con las diferentes amas de casa y siempre de la observación directa surgen oportunidades. Es solamente preguntarle. Él, por ejemplo, esta historia no es de acá, es de la India, hablaba con una consumidora en la India y ella le decía, ya hace algunos años atrás, le decía que tenía que elegir entre lavar la ropa o lavarse el pelo, porque no había agua para todo. Y eso lo movilizó mucho y comenzamos a trabajar sobre el aspecto del agua. Unilever hoy fabrica, principalmente en India, pero tenemos algunos desarrollos en Brasil y en México también, purificadores de agua y recicladores de agua, con productos que pueden reciclar el agua y darle dos propósitos. Ya la señora podía lavar su ropa y después lavarse el pelo con solamente utilizar un producto que es un secuestrante, que es bastante difundido hoy en países de gran escasez de agua. Así que oportunidades siempre hay. 60% de la decisión de compra pasa en la góndola, con lo cual por eso espero que nos vean muy activos en la góndola y que amen nuestras marcas, no sean muy desleales conmigo. Así que siempre hay oportunidades y en realidad es parte del consumo masivo. Estamos en la satisfacción de necesidades muy básicas, tenemos que estar muy, pero muy cerca de los consumidores. Nos quedan 10 minutos de charla, pero muchísimas preguntas, por suerte, ha causado mucho interés. Algunos de los disparadores, la primera tiene que ver con vos, Sergio, y dice, en función de lo que ustedes ven, ¿cómo están preparados los distintos sectores en la Argentina para esta revolución digital que se empieza a ver? Yo diría que muy bien, hay un gran espacio. Vamos desde el sector financiero, donde la penetración es baja y la banca digital recién está comenzando, pero tiene un potencial de expansión enorme y hay proyectos dando vuelta fuerte. Pasando por lo que es marketing digital, que hay ya los primeros pasos y hay cosas interesantes. No pasa ahí, tenés agua. Yo también me emociono. No pasa nada. Pero les decía, bueno, aprovecho para contarles que esto va a estar disponible desde el 12 de abril, con la cobertura a través de La Nación en su formato print, también lanación.com, en mobile, lo van a poder leer a través de todos los soportes que tenemos en La Nación. El resumen... Si querés paso, Juanjo. Juanjo, y esta es fácil para vos, ¿eh? Hablaron que el cambio no es solo responsabilidad del gobierno, sino de las empresas. ¿Qué pasa con la lucha contra la corrupción?
como para que se atragante. Vamos, sí, sí. Pasamos al siguiente. Vamos, siguiente. No hay Y después tengo una para no vos. hay ningún Guillermo. problema. Bueno, creo que es un problema de la sociedad argentina, es decir, y de otros países también. Una gran parte del gasto público en nuestro país se lo lleva a la corrupción. Yo creo que va a ser difícil que como país podamos definitivamente alcanzar el desarrollo si no controlamos ese flagelo. Antes hablamos de que el argentino es muy creativo. Hay también un riesgo de que la creatividad se confunda con transgresión y que esa transgresión, esa viveza criolla, cuando una resolución, una directiva no nos gusta, nos haga ir por un atajo en lugar de tratar de ir a la justicia, a un recurso administrativo primero, para poder resolver aquello que de alguna manera influencia o le hace mal al desarrollo de un determinado tipo de actividad. Entonces, como el tango se baila a dos, acá no es un problema del Estado, es un problema también de las empresas y de los empresarios o de los habitantes de nuestro país, que estamos dispuestos a, cuando no tenemos una entrada para ir al teatro, de pagar una coima en la boletería para que me den una buena ubicación, que no estamos dispuestos a seguir las normas de tránsito y avanzar por la derecha cuando tenemos que hacerlo por izquierda. La corrupción es un problema del argentino, no tenemos que confundir creatividad con transgresión, y si no la eliminamos, como si no eliminamos la inflación, no vamos a tener desarrollo. Y acá hay que ser muy, muy estricto y no tiene que ser permitida por nadie. Guillermo, estudiaste en Chile y hay varias preguntas vinculadas con la minería y Chile. ¿Por qué no sacó tanta ventaja el otro lado de la cordillera? Bueno, empezaron muchos años antes y creo que tenían... Es algo que lo conversaba mucho con los chilenos, que ellos, mirándonos a nosotros, dicen: a nosotros desde chiquitos nos enseñan que somos un país pobre y a ustedes les enseñan que son un país rico. Y ellos buscan las opciones que tienen. Digamos, la minería la tenían ahí, tienen varias generaciones de minería, es difícil ser minero, no es una profesión fácil, y echaron mano a lo que tenían disponible, y es la minería, y lo han desarrollado muy bien, han sido muy profesionales en el desarrollo, lo han desarrollado con seguridad, con responsabilidad ambiental, social, y bueno, es el recurso que tenían y lo han explotado seriamente. Sergio, ¿querés contarnos un poco el tema de la revolución digital? Sí, volviendo, la Argentina está preparada bien porque hay un sector, de vuelta, con mucha iniciativa, entrepreneurs, en las empresas grandes y en las chicas, porque es algo que se ve, pequeños sectores de las empresas grandes tratando desde adentro de transformar en forma digital mucho de lo que se hace, desde recursos humanos. Hoy en día hay áreas de recursos humanos que se manejan en forma global, donde en un área que típicamente requiere contacto, pero planificación de recursos humanos, entrevistas de reclutamiento, hacerlos a nivel global desde un centro general con toda la tecnología, con lo cual sí hay una oportunidad grande y sí hay el talento para hacerlo. También un componente de tecnología, innovación e inversión asociado a esto, porque acá hay mucho de desarrollo de sistemas, hay mucho de plataformas tecnológicas, ancho de banda que tiene que multiplicarse por 20, celulares que tienen que aumentar su capacidad de estar disponibles en cualquier lado, con lo cual hay un tema de infraestructura que acompaña a otros temas de infraestructura que tiene que permitir esto, pero vamos a ver un cambio enorme en los próximos 5 a 10 años sin duda. Las últimas dos ruedas de preguntas tienen que ver con tweets, ¿no? Vamos a ir con pequeños tweets. Ustedes saben que Management 2020 trata de mostrar, por un lado, la estrategia a largo plazo, los temas que manejan la agenda con la mirada más allá del hoy, pero por otro lado también personificar a quienes son los que toman decisiones en las empresas. En un tuit, Miguel, si tuvieras que definir tu estilo de gestión, ¿cómo lo definirías? ¿Quién lo está leyendo? Yo diría que soy muy informal en el trato, formal en los compromisos. Informal en el trato, formal en los compromisos. Sergio. Que creo que la diversidad y lo diferente vale oro. O sea, creo que si todos, repito mucho la frase de si todos pensamos igual, nadie piensa. Eso es lo que vale en una organización. Juanjo. Voy a copiar una frase de un director técnico muy famoso que ahora está en el Bayern Múnich, que una vez le preguntaron qué era ser líder, y él dijo que el líder es hacer mejores a los demás. Y creo que el rol de cualquiera de nosotros es tratar de sacar lo mejor que podemos tener de aquellos que forman parte de un equipo. Guillermo. Parecido, creo que tengo equipo de gente que es mejor que yo y le doy espacio para que se desarrollen y a mí me simplifican la vida. Y la última, este último tuit tiene que ver con el largo plazo, pero ya no con el traje y la corbata, sino el traje de largo plazo respecto de la Argentina y el rol que tiene que ocupar
les pido una reflexión breve de cuál es ese largo plazo que a ustedes les preocupa y les ocupa de cara al país. Sergio. Yo creo que la Argentina tiene un futuro de ser un modelo para el mundo en términos de gente, de ser innovadores, que es lo que escuchamos de la gente que viene a visitarnos. Seguramente ellos, cuando vienen de su corporación y ven la gente que tienen, no paran de elogiar la calidad de la gente, y nos pasa a nosotros también. Eso, proyectarlo a nivel país, en el argentino como talentoso, pero talentoso grupalmente, no individualmente solamente, creo que ese es el futuro que queda. Juanjo. Creo que nosotros a largo plazo tenemos que una vez por todas poder transformar el potencial que decimos que tenemos en una realidad. Y nosotros somos los únicos responsables de lograrlo. Guillermo. Nosotros, digamos, como argentinos por lo general pensamos en el corto plazo y no tenemos planes de largo plazo ni estrategia de largo plazo. Creo que como Argentina nos tenemos que sentar a decidir cuál es el país que queremos de largo plazo, las estrategias y ser consecuentes con esas decisiones. Miguel. Argentina es un país de tremendo potencial, coincido con mis colegas, que no supo aprovechar las grandes oportunidades por ser un país demasiado rico. Pero también fue un país que creció a través de la equidad. Es uno de los pocos países en Latinoamérica que la educación pública cumple un rol muy importante y le da igualdad a todo el mundo, inclusive a extranjeros, porque en las universidades nuestras vienen muchos extranjeros a estudiar. Es un país que supo desarrollar un gran talento, varios premios Nobel que nadie en Latinoamérica tiene. El potencial está ahí. Perdimos un poco el rumbo, creo que eso es lo que sucedió. El futuro creo que nos tiene que encontrar unidos y con la claridad y con la honestidad y transparencia necesaria para hacerlo realidad. ¿Cuántos títulos, no? Pasamos por el management de Deloitte, seguimos con el potencial que tiene la Argentina, el potencial que tiene en minería, que tiene en tecnología, servicios de alto valor agregado, que tienen alimentos, que tienen petróleo, y vemos que algunas frases son un tanto recurrentes, ¿no? La Argentina es un país con mucho potencial, un país que mira a largo plazo, y ojalá, me quedo con una frase de cierre que es de Albert Einstein, que dice: yo nunca pienso en el futuro porque llega demasiado pronto. Ojalá el año que viene, cuando nos juntemos aquí en Management 2020, y hablemos de ese futuro que hoy de manera muy optimista hemos planteado y que sea una realidad, ¿no? Una realidad de proyectos, de inversiones y de largo plazo. Ustedes, muchas gracias por habernos acompañado y a ustedes también por haber venido.